Adrián, qué gusto de escucharte. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Habla Perú Habla. Estamos aquí con Mauricio Segarra de Ciclo Acción y ahora contigo para hablar sobre el tema del tránsito y la peruanidad. Parece que el tránsito tiene una incidencia muy importante en nuestro estrés, en la forma como percibimos la ansiedad de vivir en una ciudad o de estar en espacios rurales donde no hay transporte. Cuéntanos un poco cuál es tu visión de esta problemática, por favor. Bueno, ya han señalado algunos de ustedes hace un momento, el problema del tránsito es catastrófico. O sea, nuestras vías son mal diseñadas, las vías tienen cantidades de huecos que ya parecen más, perforaciones petroleras o algo por el estilo. Es terrible, realmente movilizarse en una ciudades del Perú es bastante difícil, bastante complicado y muy riesgoso. Y no existe todavía realmente una armonía entre lo que es el peatón, el ciclista y el vehículo. Y con eso me refiero al vehículo desde la mototaxi hasta las motos como tales y los camiones de transporte público y los camiones de carga, etcétera. Entonces necesitamos urgentemente a un proyecto de solución. Estoy totalmente de acuerdo con que el ruido afecta, estoy totalmente de acuerdo con que el tránsito y las demoras, el quedarse atorado en la ciudad o en las carreteras, las vías durante horas, eso altera los nervios, estresa a las personas, y lo terrible de todo es que muchos dicen, bueno, acá pues lo que ocurre es que tenemos muchos vehículos, y eso no es cierto, porque si nosotros nos comparamos, el Perú tiene 11 personas por vehículo, España tiene 2 personas por vehículo, y España funciona perfectamente. Estuve escuchando lo que mencionaba en Inglaterra, es en los mismos estándares, funciona perfectamente. O sea, lo que tenemos que generar paralelamente, primero, solucionar el problema de infraestructura. Y Estados Unidos solucionó todo el tema de tránsito, e incluso Inglaterra y los europeos fueron a ver a Estados Unidos, cómo habían logrado, claro, ¿no? Lo primero era el tema de la infraestructura. Si no tenemos una buena infraestructura, no vamos a lograr absolutamente nada. Si nosotros queremos enseñar a los niños a jugar básquet y les ponemos una cancha de barro o de pasto, no van a poder dar bote con la pelota, pues es imposible. Si queremos enseñarles a patinar en el Perú, tenemos que ponerle hielo, no podemos poner barro. Entonces, en el Perú, si no tenemos unas buenas vías, una buena señalización, una buena semaforización, no van a conducir adecuadamente los choferes, ni los ciclistas, ni los peatones, porque el peatón no va a cruzar por donde está mal señalizado el paso peatonal. Va a buscar aquella zona en la cual se siente más seguro. ¿Cuál es el accidente más seguro? Posiblemente a mitad de la cuadra, porque a la mitad de la cuadra siente que puede ver a los vehículos que vienen por ambos lados. Entonces, Adrián, sí, entiendo que hay una lógica de propuesta de solución, pero digamos, ¿tú crees que la infraestructura tiene esta especie de varita mágica que una vez que se concreta, digamos, todas las pautas culturales que también están asociadas a cómo conducirse, qué hacer, se alinean y como que todo, digamos, cobra sentido? Porque pareciera que hay aquí una confluencia de tradiciones, de infraestructura, de perspectivas, de percepciones. Es como un compact, ¿no? Una cosa compleja. Desde el espacio donde tú estás, sabemos que hay propuestas. ¿Nos podrías comentar alguna de ellas para tener una idea de por dónde tener viso de solución? Mira, la infraestructura no es la solución, pero es la base. Es como que te digas, logras una buena cancha de básquet, por eso va campeón mundial de básquet. Tienes que tener la cancha. Segundo, educar a las personas, entrenarlas en el manejo, cómo tienen que hacer, o sea, todo un tema de educación, que fue la segunda base que se hizo en Estados Unidos y que se tiene que copiar porque es la que se aplica en todos los países. Y la tercera es la fiscalización, porque tampoco se trata de jugar y voy a tirarle codazos al compañero, que la pelota en la cabeza, o sea, hay todas unas reglas y hay sanción. Las tres cosas son importantes. ¿Qué es infraestructura? Lo que es educación o capacitación, y tercero, fiscalización, pero real, ¿no? No se trata de que le ponen multa al policía y no la paga nunca. No, eso no. Tienen que ser esas tres cosas. Eso es lo básico. Con eso empezaremos a caminar a una solución en el tema del tránsito en nuestro país, como ocurre en todos los países. Mira, yo la primera vez que tuve la oportunidad de viajar a Europa, fue el año 77, tenía 25 años, tuve la oportunidad de estar viajando con mi mochila y mi carpa, y yo en una época estuve manejando vehículos allá, yo decía, estos son seres de otro planeta.
realmente es impresionante cómo respetan, cómo se conducen, cómo entra un peatón y frenan inmediatamente. Yo ponía el pie únicamente en una carretera en Suiza, ponía el pie el paso decente, los vehículos frenaban. Lo hacía a propósito, no saben, frenaban. Porque ellos tienen la costumbre, están acostumbrados a que si ven un paso peatonal, tienen que tener mucho cuidado porque saben que por ahí va a pasar un peatón, es como que vas a cruzar una autopista, digamos. Sí. El chofer que está educado. Adrián, permíteme interrumpirte porque quiero tocar con Mauricio lo que acabas de mencionar. El tema de la cultura vial, el tema de la educación vial, es una que debe instalarse en la cabeza de la ciudadanía. ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? ¿A partir de qué criterios? Como en la película, todo en todas partes al mismo tiempo, entonces... La última, a ganar el Oscar. Porque, ¿qué sucede? A mí, cuando me hablan de educación, seguridad vial, sí, hagámoslo ya mismo, pero tengamos claro que esto es un cambio a 20 años. Ajá. Entonces... Como la infraestructura, ¿no es cierto? También. No, bueno, porque demoran mucho, pero no debería demorar tanto la infraestructura, y de hecho hay infraestructura blanda que podría cambiar por completo la ciudad, y ya lo hemos experimentado, por ejemplo, en pandemia, con las ciclovías temporales que se colocaban, y sí afecta. La gran pregunta es, ¿qué infraestructura queremos? Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con el modelo estadounidense, más me gusta el modelo europeo, porque el modelo estadounidense, por lo menos el clásico, está más pensado en carreteras. Sí, no hay para caminar, pues. Exacto, o sea, ahí no hay ni veredas, uno tiene que tener carros, no te puedes mover en la ciudad. Entonces es un modelo pensado en el tránsito, en cómo llegar más rápido con tu carro y no cómo hacer más accesible todo en cualquier medio posible. Entonces, ¿qué pasa? Esta pregunta, oye, la cultura y cuándo cambiamos, muy fácil, mira cómo se maneja el mismo chofer en una zona con pésima infraestructura, una zona periférica, por ejemplo, y cuando llegas a San Isidro, que tiene la misma ruta que tienes que pasar, y cuando empiezas a ver calles más estrechas, que te impiden ir más rápido por más que tú quieras, claro que no es por todo San Isidro, pero sí conocemos estas calles que son muy reducidas y que ya son calles de tráfico calmado. Entonces, ya no es una opción para el chofer ir a la velocidad que le da la gana. Cuando tienes pasos a desnivel, a nivel del peatón, mejor dicho, para que tengas que frenar porque ves que el peatón está más arriba que tú y tienes esas rampas, cuando tienes buena semaforización, te das cuenta que hay un cambio cultural, solamente no por la educación, no por cómo fue la familia, solo porque has pasado de un distrito a otro. Entonces la infraestructura tiene un impacto muy, muy, muy amplio. Si tú quieres ver el verdadero impacto de la cultura, de la educación, tráeme una persona que sea esta cultura que estamos buscando, ponle Perú, y si sigue actuando así, entonces sí, ahí ves el verdadero impacto de la cultura. Sí. Y sí sucede, o sea, sí te das cuenta que esas personas, yo trato de no cruzar cuando no se debe cruzar, etcétera, sí se puede dar, pero o sea, la infraestructura es súper, súper clave porque nos va a dar cambios muy inmediatos en términos de seguridad vial, y es solamente cuestión de decisión política, porque la tecnología, los manuales, todo existe. Vamos a hacerle una pregunta a Adrián, que está atento también con nosotros. Adrián, esa pregunta de la Jennifer López del anillo, ¿para cuándo? Me refiero a ¿para cuándo el traslado a la matriz eléctrica? En Europa el 2035 ya no va a haber carros a combustión. ¿Cuándo pasará algo así con nosotros? Quiero comentar algo que dice Mauricio, totalmente de acuerdo, ¿verdad? El modelo americano en infraestructura no es replicable como el peruano, o sea, eso es ni hablar. Estoy mucho más a favor del sistema europeo, sistema británico, por ejemplo, que donde las calles siempre fueron un desorden y lograron mejorar el tráfico, se aplica mucho más a la realidad peruana, y además todo el tema de la movilidad con ciclistas y peatones, definitivamente. A lo que me refería era la forma en la cual se encontró la solución al tránsito, que la aplican todos. Infraestructura, educación en segundo lugar, y tercero, fiscalización. Ese es el problema importante. Y las soluciones de las características de las vías del Perú, se ha calculado que en 4 o 5 años podríamos mejorar, en el caso de la ciudad de Lima, mucho digamos, el flujo vehicular, y por ejemplo también en transacciones. Y en cuanto a la electromovilidad, es un proceso, es un camino. Se está promoviendo, está buscando que el Estado promueva la electromovilidad en el país, porque tenemos que ir cambiando la matriz energética. Claro. Cierto, la movilidad no será lo último, tendrá que venir el hidrógeno verde, tendrá que venir algo más en el futuro que nos ayude a contrarrestar todo lo que es el calentamiento global, definitivamente. Bueno, qué interesante, ¿no, Hugo? Sí.
Sí, nos estamos ya quedando sin tiempo y yo quería pensar, seguro que César Vallejo estaba pensando en el tránsito, ¿no? Seguro de su época además, cuando en algún poema decía algo así como alejarse, quedarse, volver, partir. Porque me da la impresión que ahí está la clave, ¿no? Me da la impresión que las ciudades ahora, por ejemplo, si uno ve la nueva carta de Leipzig en Europa, las ciudades ya no están pensadas para trabajar en un lado y vivir en otro, sino que están redimensionándose en términos de ciudad productiva, ciudad verde, ciudad justa, y eso está cambiando la movilidad misma, ¿no? Entonces creo que el concepto de movilidad me da la impresión, Hugo, que tiene que ser pensado de manera colectiva, y creo que ahí todos tenemos que sacrificar algo, porque si lo vamos a pensar desde nuestros intereses, digamos, más de lógica gremial, particular, individual, pues siempre vamos a encontrar un nudo gordiano que no vamos a poder desembrollar, ¿no? Así que creo que hay que tener esta perspectiva solidaria y pensar en clave, digamos, de que lo que sea mejor para el país, ¿no? Y lo que sea mejor para el planeta, porque como decía Adrián hace un rato, la catástrofe está, ¿no? El experimento de la catástrofe lo estamos viviendo día a día, y eso es algo bastante complejo, ¿no? Y hay que ver la manera como vamos saliendo de eso. Dale, Hugo. Tenemos que despedirnos. Un agradecimiento muy especial a Mauricio Segarra de Cicloacción y a Adrián de la Asociación Automotriz